Es un placer recibir nuevamente a la gente del Grupo Coris Latam. En esta oportunidad, Leandro Cardoso, gerente comercial, Luciano Nardón, ejecutivo comercial del canal Productores. El tema es la vida real de la asistencia al viajero. Bienvenidos, un placer recibirlos. Buenos días. Fuerte aplauso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Como bien dijeron, mi nombre es Leandro Cardoso, soy gerente comercial de Coris Asistencia al Viajero. Hoy estamos acá junto a Luciano Nardón, ejecutivo de cuentas también de Coris Asistencia al Viajero. Agradecerle a la gente de todo, al equipo de Todo Riesgo por la invitación, a cada uno de ustedes, ¿sí?, por estar presentes acá. Hoy no venimos a hablarles solamente de un producto, ¿sí? Hoy venimos a hablarles de algo muchísimo más concreto, una oportunidad real para el canal de productores, ¿sí? Hemos denominado la charla la vida real de la asistencia al viajero, ¿sí? Muchas veces se piensa la asistencia al viajero como un simple voucher, ¿sí?, como un gasto adicional o como algo que se agrega al final de una venta, ¿sí? Pero en la vida real, la asistencia al viajero aparece cuando existe un problema de destino, cuando el cliente requiere una solución, ¿sí?, o tiene un problema. Es ahí donde la asistencia al viajero deja de ser un simple papel y se transforma en una solución. Y es ahí donde el rol del productor tiene muchísima importancia, ¿sí? Muchas veces, o algunos años atrás, la asistencia al viajero se veía como algo opcional, ¿sí?, como un agregado. Seguramente muchos de sus clientes les han dicho: voy cerca, la tengo con la tarjeta de crédito, nunca me pasó nada, después lo vemos, ¿sí? Todas estas respuestas hacen que hoy el productor tenga un rol muy importante, ¿sí? Esto es un poco lo que les decíamos. Hoy el mercado cambió, ¿sí? Hoy la asistencia al viajero dejó de ser un opcional. Hoy forma parte del organigrama de un viaje al exterior, ¿sí? Obviamente, como les decía, un poco lo que les decían los clientes, viajo pocos días, ¿sí? Hoy el cliente tiene muchísima información, ¿sí? Hoy viajar implica un riesgo, implica costos, implica más conciencia. ¿Está bien? Algo importante, ¿sí? Hoy la gente viaja más, viajan más informados, comparan, pero también entienden, ¿sí?, que ante un evento médico, ¿sí?, en el caso de que tengan un problema médico en el exterior, en caso de no tener una asistencia al viajero, la situación se puede complicar muchísimo, ¿sí? Y es ahí donde siempre decimos, el rol del productor es muy importante. Ahora, ustedes tienen una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Ahora, esa oportunidad hay que bajarla a la realidad, ¿está bien? Esa es un poco la idea de esta charla. Les voy a dejar con Luciano para que les comente un poquito cómo bajamos esa oportunidad a la realidad. Bien, bueno, ¿qué tal? Gracias, Lean, gracias a todos por estar acá, bienvenidos. La oportunidad es muy clara. Ustedes tienen lo más importante, que es la confianza del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, ¿sí?, tienen a sus clientes asegurados, quizás con la póliza de auto, con la póliza de moto, un integral de comercio, un combinado familiar. Entonces, ustedes la confianza y la fidelización del cliente ya lo tienen, ¿sí? Esto es importantísimo porque, a diferencia de una agencia de turismo o una agencia de viajes, ustedes no ven a su cliente una sola vez al año. Ustedes lo ven continuamente. Entonces, esto es una gran ventaja por sobre lo que son las agencias de turismo y lo que son los agentes de viaje. Ahora digo, si a nuestros clientes, a sus clientes, los acompañan con la póliza del auto, del integral de comercio, del combinado familiar, caución, ART, vida, digo, ¿por qué no acompañarlos también cuando sus clientes viajan? Porque les digo algo, no es ninguna novedad, pero sus clientes viajan. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos ustedes no se enteran, ¿sí? Entonces, muchas veces ese cliente se va de viaje, ¿sí?, y se va de viaje sin una asistencia al viajero, cosa que no queremos por los costos que recién mencionábamos antes y los costos
que vamos a ver ahora en breve, pero muchas veces termina adquiriendo el producto en una agencia de viaje o en una agencia de turismo. ¿Sí? Muchas veces me ha llegado a mi comentario de no, Lu, me perdí tal 3, 4 vouchers porque no lo comenté lo suficiente con el cliente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de instalar, ¿sí? De que el cliente los asocie a ustedes también con el producto de asistencia al viajero y no lo terminen adquiriendo en una agencia de turismo o con un agente de viaje, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta que cada viaje es una oportunidad comercial. Puede ser un viaje de vacaciones, puede ser un viaje de trabajo, puede ser una escapada, puede ser un viaje de un grupo de adultos mayores, puede ser un viaje de colegio, ¿sí? Entonces es importante que, obviamente, para todos estos tipos de viajes no va en el mismo plan. Entonces ahí es fundamental el rol de ustedes. Confíen en el valor agregado de su trabajo, estimados, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, segmentar a sus clientes, asesorar y recomendar, ¿bien? Ahora, en la vida real, la asistencia no se activa cuando su cliente compra el plan, cuando compra la asistencia al viajero. ¿Cuándo se activa? Cuando está en el exterior, cuando está de viaje y necesita ayuda, ¿sí? Es decir, cuando tiene que ir en otro país, cuando a lo mejor sufre un golpe en las vacaciones, cuando le pierden el equipaje, ¿sí? Cuando tiene algún vuelo demorado o cuando tiene alguna urgencia médica y no sabe a dónde acudir. En ese momento, yo les aseguro que su cliente no va a necesitar ningún tipo de explicación técnica. Lo que va a necesitar es una respuesta inmediata. Por eso, algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y le estamos dando muchísima importancia en el canal, es instalar este mensaje clave. Ante cualquier situación, llama primero a Corfo. Deben comunicarse con nuestra central operativa, ¿sí? Cuando ustedes venden una póliza de auto y dicen, en caso de que tengas un siniestro, comunicate con el departamento de siniestros, es exactamente lo mismo. Nosotros contamos con una central operativa propia que está 24/7 los 365 días del año, ¿sí? Por eso es importantísimo que ante cualquier situación, lo primero que deben hacer sus clientes es comunicarse con nuestra central operativa. ¿Por qué? Porque ese llamado, ¿sí?, va a ordenar el caso. Nosotros le llamamos caso, lo que ustedes en patrimoniales le llaman siniestros, ¿sí? Ese llamado va a ordenar el caso, va a activar la red correspondiente, ¿sí?, y va a evitar futuros errores en lo que son las prestaciones que haya que avanzar, digamos, con la asistencia, ¿sí? Yo sé que, por la cara de algunos de ustedes, indefectiblemente sus clientes se van a comunicar con ustedes y les van a decir, mirá, Juan, estoy acá, pero yo les aseguro que si el cliente está en Kuala Lumpur, ustedes no saben cómo asistirlo y desde acá. Por eso es importante, más allá de la broma, que puedan comunicarse ante cualquier situación con, primero, nuestro departamento de asistencia, ¿sí? Y ahora, para bajarlo un poco a la realidad, vamos a presentar el siguiente caso, que es un caso real. Tenemos una pasajera de 71 años que ella estaba en Turquía, ella se baja de un bus y se cae, ¿sí? Ella viajaba sola, estaba con un grupo, pero ese mismo grupo al día siguiente continuaba el viaje hacia Egipto, ¿sí? Se contacta el guía con nosotros, con nuestra central, y manifiesta los primeros síntomas de esta señora. Era un dolor en la muñeca y un dolor muy fuerte en la rodilla. Nosotros debíamos actuar rápidamente porque había algo clave. La pregunta era, ¿estamos simplemente ante un dolor o quizás estamos frente a un trauma agudo? ¿Sí? Entonces eso lo cambia absolutamente todo porque había que tomar decisiones importantes. ¿Qué se hizo? Se procedió a derivarla a uno de nuestros prestadores para que le puedan hacer una radiografía, porque como sabrán, cuando estamos ante la presencia de un trauma, la telemedicina no es una solución. Entonces, se la derivó a un prestador que tenemos nosotros para que le puedan hacer la radiografía, ¿sí? Bien. Ahora, acá había varias variables, ¿sí? Podía ser una fractura, el costo de la lesión podía ser muy elevada. Ella, si bien estaba con un grupo, estaba viajando sola, no hablaba el idioma, y el día siguiente su grupo, ¿sí?, continuaba viaje hacia Egipto. Ahora bien, luego de un diagnóstico, ¿sí?, y ese diagnóstico, gracias a la radiografía, se detectó y se la diagnosticó con una fractura de rótula. Bien, por lo tanto, a la señora, a esta pasajera, hubo que intervenirla quirúrgicamente. Estuvo 8 días internada, sin familiares, sin saber el idioma y, por supuesto, se perdió continuar el viaje. Bien.
Ahora, está bueno que pensemos en todo esto, ¿sí? Fractura de rótula, 8 días de internación, sin hablar el idioma, sin hablar inglés tampoco, ¿sí? Obviamente, por supuesto, tenía acompañamiento médico, se tuvo que someter a una cirugía y sin familia, ¿bien? Luego Cory lo que hizo fue coordinar, ¿sí?, el regreso de esta pasajera a Argentina. Por supuesto, detrás de nuestra central operativa hay un departamento propio de auditoría médica que se encarga de monitorear todos los casos. Se la trajo nuevamente a Argentina, en camilla con acompañamiento médico, a través de Turkish Airlines. Ahora, pensemos en lo siguiente. Sola, de viaje, no tenía familiares, tuvo que someterse a una cirugía, estuvo 8 días internada, se perdió continuar con el viaje. El impacto que tiene no es solamente económico. ¿Quieren saber cuánto costó este caso? $75.000. Nadie tiene $75.000 de sobra para afrontar gastos médicos en el exterior. Este pasajero que se está pidiendo un descuento y promo en 6, 12 cuotas, no tiene ni siquiera $2.000 para afrontar gastos médicos en el exterior. Por eso es importante que pensemos en lo siguiente. Cuando un pasajero compra la asistencia del viajero, no la compra pensando en que la va a utilizar. La compra pensando en el impacto económico, logístico y emocional que le puede llegar a traer. ¿Sí? Por eso es importante que esto lo vendamos no solo desde la tarifa, sino desde el valor real que puede llegar a tener para el cliente en el momento en el que se encuentra en esa situación. Bueno, gracias Villano. Esto es la vía real de una asistencia al viajero, ¿sí? Estos costos, ¿sí?, nosotros tenemos muy en claro, y esto es lo que queremos bajar. La asistencia al viajero no se vende solamente por precio, ¿sí? Es muy importante que entiendan eso, ¿sí? Nosotros queremos que hagan las preguntas correctas, ¿sí?, a sus clientes. Eso va a determinar evitarnos muchísimos problemas a futuro. Por ejemplo, ¿qué harías si tu hijo levanta fiebre afuera? ¿Sí? ¿Sabés a qué clínica irías? ¿Tenés claro cuánto te cubre tu tarjeta? ¿O preferís resolverlo solo o con una central operativa que te atienda las 24 horas los 7 días de la semana? ¿Y por qué decimos esto? Porque la venta es emocional, chicos. La venta es emocional. ¿Por qué? Porque muestra algo concreto, una necesidad de una persona o la de su familia cuando está lejos de su casa. Por eso consideramos y estamos 100% convencidos que un productor que hace las preguntas correctas deja de vender por precio y empieza a vender por valor. Ese es un poco el objetivo, ¿sí?, de esta charla. Empezar a ofrecer la asistencia por un valor que es un poco todo este conjunto de situaciones que pueden suceder en un caso, en una pasajera que viajó 15 días a Europa, ¿sí? Bien, como decíamos recién, una de las claves es poder ofrecerle a cada pasajero, ¿sí?, a cada cliente, el plan que se adapte a su viaje, ¿sí? Porque no es lo mismo una familia que viaja con chicos a una persona joven que viaja solo por el mundo. No es lo mismo un viaje corto a un país limítrofe a un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, donde la estadía suele ser más prolongada. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, el valor agregado de su trabajo. No subestimen su trabajo, ¿sí? Por eso es importante que hagamos estas preguntas antes de cotizar. Vuelvo a insistir en lo mismo, la mayoría de ustedes conoce a sus clientes, saben si son viajeros frecuentes, saben si ese cliente a lo mejor hace solamente 1 o 2 viajes al año, pero instalemos estas preguntas, porque quizás para ese viajero frecuente un bloque de días no le va a servir, quizás le va a convenir mucho más un multiviaje anual que le permita hacer la cantidad de viajes que desee en el año. Pero para todo eso es importante hacer estas preguntas. ¿A dónde viajás? ¿Cuántos días? ¿Viajás solo o en familia? ¿Qué edad tenés? ¿Tenés alguna preexistencia, es decir, alguna enfermedad crónica que ya llevas? ¿Viajás 1 o varias veces al año? ¿A qué destino te dirigís? Porque depende del destino, por supuesto, van cambiando los costos médicos, ¿sí? Entonces, la venta profesional aparece cuando ustedes, estimados, asesoran al cliente. ¿Bien? Ahora, ¿por qué Cory? ¿Sí? Obviamente, detrás de la marca, detrás del nombre, hay personas responsables, capacitadas, un grupo de operaciones que se encargan de asistir a cada uno de sus clientes, ¿sí? Esto es muy importante, central operativa propia. Nosotros tenemos el control de nuestros casos. Así como ustedes, productores, tienen un sistema de emisión
súper ágil y fácil, nuestra central operativa también tiene un sistema donde monitorea cada caso en vivo y en directo. Asistencia a las 24 horas, los 7 días de la semana. Coordinadores multilingües, ¿sí? Auditoría médica, hoy lo dijo Luciano, tenemos nuestro propio centro médico, tenemos nuestros propios médicos auditores. ¿Sí? Nosotros también auditamos a los prestadores médicos en el exterior. Hay un doble control en cada caso. Red mundial de prestadores, cobertura por eventos, ¿sí? Pero algo muy importante, que es un mensaje que nosotros tenemos, es un poco la identidad de Cori, es el ADN de Cori. Nuestra central operativa no es solo un contact center, realmente es un centro de toma de decisiones. Toma de decisiones que muchas veces tiene que ser muy rápido, porque la urgencia, dependiendo del caso, puede ser muy grave. El famoso semáforo, ¿lo han escuchado? Verde, rojo, amarillo. Bueno, tenemos designado obviamente gente con muchísima jerarquía para determinar y tomar decisiones rápidas y en el momento. ¿Sí? Eso es un poco también el por qué elegimos Cori. Y desde lo comercial, sé que estamos muy poco de tiempo, pero desde lo comercial no olvidamos obviamente que tenemos un sistema fácil, pago a comisiones a los 7 días. ¿Sí? Es algo que también interesa mucho en la venta. ¿Sí? El pago en comisiones a 7 días. Tenemos un sistema muy amplio. Sí, algo que ya para ir cerrando y no demorarnos más, algo que nos queremos rescatar es que el productor no es solo un canal de venta, es un asesor. Por eso es importante convertir cada charla cotidiana en una oportunidad de venta. Cuando cada cliente se siente en su escritorio o los llame para consultarle por alguna póliza, estas preguntas de ¿tenés pensado viajar? ¿Dentro de poco vas a hacer un viaje? ¿Sí? Porque ahí está cada oportunidad comercial, en cada conversación. ¿Sí? Y bueno, como para ir cerrando, ¿sí? Cada vez que un cliente de ustedes les diga me voy de viaje, la pregunta tiene que ser si ya tenés tu asistencia Cori. Tienen una gran oportunidad, chicos. Hoy el mercado cambió, la venta es emocional, hay muchísimos casos, ¿sí? El costo en el exterior cada vez es más alto. Entonces, confiamos en ustedes y obviamente cada vez que un cliente les diga me voy de viaje, ofrezcan la asistencia Cori. Muchísimas gracias.